Hola Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Vicente? Un placer estar contigo, Ricardo Seixas, director de Renta Variable Ibérica en Bestinver. Pues lo primero, invitarte a hacer un balance. El 2023 empezó muy bien, pero de pronto empezaron todas estas tensiones en el sector financiero. Bueno, ¿qué balance haces tú? Pues mira, el mejor balance es evidentemente el resultado que hemos presentado hoy nuestros fondos durante el primer trimestre, que ha sido francamente bueno, y nada, hay mucha confianza con las carteras como las tenemos posicionadas, ¿no? Ese es el primer balance. Luego, entrando en detalle de cómo fue el trimestre, pues hubo una evolución en el liderazgo del mercado, que viene desde finales del 22 con los bancos quizás como la cara más visible de un segmento, llamémosle, de ciclo, que evidentemente pues tenía buena pinta de que estamos con un crecimiento, que en fin, con los eventos de lo que hemos hablado otras veces, de el invierno más suave, apoyando a un menor coste de energía, la reapertura china, en fin, un montón de situaciones que nos permitía realmente estar confiados de que el ciclo tenía ahí un soporte fuerte. Entonces los bancos siguieron haciéndolo bien, y a la segunda oleada de los rezagados, digamos, de ese primer digamos, andamiento de crecimiento que empezó en octubre. Y luego ya pues llega el tema de la crisis financiera, ¿no? O la desconfianza hacia los bancos, que evidentemente pues tuvieron como ojo de huracán pues los mismísimos bancos que han sufrido, pues a partir de ahí entramos las segundas derivadas, que son pues si los bancos generan desconfianza, pues posiblemente aprietan condiciones de financiación, el crecimiento puede bajar, los tipos bajan, y entonces pues hemos tenido las defensivas y las de crecimiento mejorando por vía de esa bajada previsible de tipos de interés. Comentaba sobre el sector financiero. Claro, fíjate que tuvimos este terremoto con la caída de Silicon Valley Bank y con Credit Suisse en Europa hace algunas semanas. Parecía que se había suavizado, sin embargo, los últimos días, otra vez incertidumbre sobre la banca mediana en Estados Unidos, con el rescate también de First Republic. ¿Crees que esto que hemos visto ahora es una réplica de aquel seísmo o realmente es un cambio estructural? A ver, en la estructura del mercado bancario en Estados Unidos, primero que cuentan con 4.500 bancos, que es una cantidad brutal de bancos. Segundo, que son muy regionales, la gran mayoría de ellos. Y luego, pues incluso desde un punto de vista de regulación, el nivel de control que existe, de supervisión que existe sobre los bancos, va en función de su nivel de influencia, digamos, de impacto en el sistema, ¿no? Entonces, esos bancos dichos no sistémicos, por ser una dimensión más reducida, realmente tienen menor regulación. Entonces hemos visto en cuanto se ha visto que había una mala gestión de balance, como ha sido el caso del Silicon Valley, pues ya una crisis de seguridad de parte de los depositarios, hemos visto un bank run, ¿no? una corrida a los bancos. Y eso se ha empezado a trasladar un poco a toda esa banca un poco más pequeña, ¿no? Y esa crisis de confianza es algo que, no te digo que en Estados Unidos no pueda seguir ocurriendo, además porque como son entidades muy pequeñas, casi todos los años hay una quiebra de un banco en Estados Unidos, la verdad es que ni somos conscientes de ello, ¿no? Ya desde el punto de vista de la posible contaminación a Europa, yo te diría que ese menor nivel de regulación, de supervisión de según tamaño en Europa no ocurre tanto, ¿no? O sea, los stress tests que se hacen pues incluyen a una parte muy sustancial de la banca en Europa. Entonces, yo diría que esa crisis de confianza aquí no existe tanto, porque además, incluso ayer Lagarde lo comentaba, no se está sintiendo por parte de los actores en el mercado, ni por parte de clientes, ni de los gestores de los bancos, ningún nivel de riesgo, de desconfianza que pueda hacer antever que haya problemas, y que todo esa moldura regulatoria
incluso con el mecanismo de regulación puesto en su sitio, preparado para entrar en funcionamiento si necesario, todo esto hecho en este periodo que se han fortalecido los balances de los bancos por fuerza de la necesidad de aumentar capital propio, pues debería seguir generando esa confianza aquí en Europa. Lo que hemos visto en el último trimestre es que hay reducido posiciones en el sector financiero. No sé si es un poco por toda esta incertidumbre que estamos comentando o es porque pensáis que en la evolución económica puede empezar y de los tipos de interés también puede empezar a reducir los beneficios futuros de las compañías. Bueno, realmente nuestra reducción de bancos tuvo dos momentos, ¿no? Un primer momento en que simplemente por lo bien que lo había hecho el sector como un todo, hemos sentido que a lo mejor había que darle un respiro, ¿no? Y pues hicimos la primera fase de reducción y ya pues cuando se dio ahora ya a principios de marzo en los casos en Estados Unidos, hemos sentido que esa desconfianza en un sector como el financiero, que es la clave y la base del negocio, suele tardar mucho en digerirse, ¿no? Entonces hemos tratado de reducir un poco más en aquellas entidades que hemos entendido que tendrían quizás más sensibilidad a esa debilidad de confianza, llamémosle, pues ahí nos mantuvimos ya desde entonces a un nivel que, aunque sea un nivel importante en cuanto a peso sectorial, muy reducido frente a lo que tuvimos en el pasado. Algunas de las posiciones que mantenéis, que son de los mayores bancos en España, por ejemplo Santander, BBVA, CaixaBank, han publicado resultados recientemente. ¿Qué os han parecido? Porque algunos no han acabado de gustar mucho al mercado. Bueno, yo diría que hay diferentes condicionantes a la reacción del mercado, ¿no? Una que serían los mismos resultados que de una forma general han sido muy fuertes, como esperado, ¿no? Este trimestre era claramente un trimestre en donde ya tenías una parte del repricing de tu libro de créditos hecho. Todavía sabemos que el coste de los depósitos sigue bajo, con lo cual el margen de interés se está ensanchando, ¿no? Entonces, este sería quizás el primero de los, pues, previsiblemente 3 trimestres, digamos, que harían un poco el pico de margen de intereses. Pero, en fin, iría a entrar ahora porque el mercado ya podrá estar empezando a descontar que estamos en ese pico, pero esa es una, los resultados. La otra es el nivel de precios, aquello que nos hizo a nosotros empezar a reducir porque realmente siguen baratos, fuertes, sanos, pero si empezamos ya a descontar la fase de reducción de tipos en tu top line y el aumento del coste de financiación de los bancos, o sea, de depósitos, etc. Por otro, pues evidentemente el margen se te va empezando a reducir y eso hay que ponerle en precio, ¿no? Entonces, las reacciones, volviendo al principio de la pregunta, yo creo que no han sido tanto motivadas por los resultados, que han sido potentes, como digo, sino que por los niveles en donde estábamos, a nivel de precios, y luego ya, pues eso, las dudas con respecto a dónde no estamos a niveles de márgenes y si son pico o no. Hablando de resultados, otra de las compañías que tenéis en cartera, Inditex, que también ha presentado estas últimas semanas. Fíjate, hemos hablado mucho de compañías que sean capaces de trasladar la subida de los costes a los precios. No sé si estáis viendo que lo está consiguiendo Inditex. Y luego, también relacionado con la compañía, el plan de inversiones, un poco que anunció, que os ha parecido. Pues por partes, o sea, que evidentemente Inditex es una compañía que siempre se ha visto como best in class, ¿no? O casi, ¿no? Es una compañía que siempre se ha visto como que tenía un modelo logístico fenomenal y esa ha sido un poco la clave del éxito, ¿no? Yo creo que ahora se está empezando a aceptar que junto con ese éxito logístico, digamos, también tiene éxito en su despliegue, digamos, de estrategia comercial.
Entonces, esta estrategia omnicanal, ¿no?, de las tiendas que hasta bien poco tiempo iba siendo de reestructuración en la parte física, cerrando bastantes tiendas, yendo a las flagship stores grandes e importantes en calles importantes de las distintas ciudades. Luego ya con el crecimiento y desarrollo de online, del canal online por países, pues se le está dando ese crédito que está funcionando muy bien también ahí. Luego ya pues el componente moda, creo que también la forma como va relacionando a la cuota de mercado que tienen sus distintos mercados enseñan que también ahí hay un éxito, ¿no? En cuanto a la parte de inversiones, es verdad que en primer andamiento del análisis del comunicado podría haber sido algo sorprendente, porque evidentemente me venían, como digo, de reducir tiendas y ahora hablan de abrir tiendas, pero luego ya cuando se nos explica que realmente es un enfoque importante en un mercado que estaba muy digamos, poco invertido por parte de Inditex, como el americano, pues ya gana otro sentido, ¿no? Pues es un mercado que, a pesar de que a día de hoy ya es el segundo mercado después de España de Inditex, pues sigue teniendo, si no me equivoco, 90 y pico tiendas, ¿no? Dentro del universo de tiendas de Inditex es muy poco, ¿no? Entonces, está claro y tiene todo el sentido del mundo que ese mercado, con la potencia que puede llegar a tener, porque tienen como 0,5% de cuota de mercado allí, o sea que el potencial es realmente enorme, ¿no? Entonces, sí que nos gusta el plan presentado. Ricardo, comentáis en la última carta trimestral el caso de inversión en Indra, que por cierto recomiendo leerlo para conocerlo bien. Ahí decíais, una de las cosas que decíais, que estaba mejorando la gobernanza corporativa, ¿no? Yo recuerdo una entrevista que tuvimos que te pregunté precisamente por esto en un momento de noticias sobre el valor y me decías que no te gustaba la injerencia política. Mi pregunta es, Indra está pendiente de nombrar todavía un nuevo consejero delegado, un nuevo CEO. ¿Por qué no esperar a que lo nombre para confirmar que efectivamente ha habido esa mejora en el gobierno corporativo? Bueno, eso es una buena pregunta. Efectivamente lo dije y lo diría siempre quitando el nombre como concepto. O sea, punto uno, la parte de gobernanza en cualquier caso es evidentemente algo clave. La gobernanza en una compañía que tiene ánimo de lucro pues debería ser algo compartido por los stakeholders en general. Y evidentemente si uno de los principales accionistas es el Estado, pues puedes estar ante algo que no es precisamente un criterio mayormente financiero en la gestión y las decisiones estratégicas, ¿no? Cuando vemos particularmente además que la representación de ese accionista trata de lograr pues decidir los consejeros y los ejecutivos máximos de la compañía, pues te echa un poco para atrás. Dicho esto, posiblemente ese sea justamente uno de los motivos por que la compañía sigue barata, ¿no? Y cuando es el caso y tú ves que está barata, está más barata que antes, mucho más barata que antes, por los dos componentes típicos de los ratios que te haces, ¿no? Está con un balance mucho más fuerte, pues porque se han hecho mientras tanto cosas bien hechas, ¿no? Las dinámicas operativas han mejorado muchísimo, incluida en el segmento de IT, donde las cosas han cambiado. Luego dices, y parece que el consejo también parece ya un poco más apaciguado, ¿no? Que las cosas están más estables en cuanto a pues, dar un sentido de futuro a una estrategia, y siendo que parte de esa estrategia, o como add-on si quieres, a lo que podamos extrapolar o prever al futuro, se hablaba mucho, además con un apoyo de un inversor institucional muy importante, muy activo, de la posibilidad de separar la parte de defensa de la parte de IT. Y eso evidentemente entendíamos que podría aflorar muchísimo valor. Es verdad que desde entonces, pues
ese mismo inversor ha demostrado que no parecía ser posible que se viniera a incluir esa opción como estrategia, y acto seguido se da la dimisión del CEO de ahora mismo, el que todavía está en funciones, ¿no? Y ahí sí que, si no hubiésemos empezado mientras tanto a comprar la posición, a lo mejor deberíamos haber esperado. No siendo el caso, pues entendemos que podemos esperar, por dadas las características que he comentado antes, que están encima de la mesa. También es verdad que si el mercado esperara siempre por las cosas buenas, pues el precio iría por escalones, ¿no? Entonces, pues si podemos de alguna forma anticipar que el outcome de determinada situación, de determinado evento, es tendencialmente más positivo, pues lo normal es que vayas constituyendo posición. Para terminar, saltamos de las empresas al plano más general. ¿Qué crees tú que hace falta para que esta incertidumbre que estamos viendo en mercado se disipe, ¿no? Porque se habla tanto de la recesión, pero que no acaba de llegar. ¿Qué crees que falta? Bueno, esta incertidumbre, como bien dices, es algo que nos acompaña siempre, y que podemos dar un paso atrás y pensar cómo ha evolucionado. Esto va mutando mucho. Pues hace 2 o 3 años era el COVID, luego las vacunas, luego sí el crecimiento, luego si ese crecimiento generaba inflación, entonces van a subir los tipos, luego empieza la guerra, nuevamente crisis energética, subida de inflación, subida de tipos, cuestionando por su turno el crecimiento. Entonces ahora mismo es la crisis financiera un poco lo que domina, pero la guerra sigue estando, la que no ayuda mucho a que se nos despejen totalmente las incertidumbres, aunque esté bastante en segundo plano cuando hablamos de mercados. Parece que ya se habla muy poco, ¿no?, en el mercado, a diferencia de los telediarios. Pero ahora mismo realmente lo que domina es el tema de la crisis financiera, con lo cual tendría de decirte que para que se despejen un poco las cosas, pues a lo mejor un poco como hemos ido viendo en los mecanismos de resolución, que hace poco no me salía la palabra, están dando lugar a tranquilidad un poco en el sector, y es especialmente importante que los clientes, en fin, los países en general, se sientan cómodos y confiados en sus sistemas financieros. Entonces, con que se sigan presentando medidas para acaparar un poco pues esos miedos y esa crisis, particularmente en Estados Unidos. Yo diría que aquí, pues ayer mismo tuvimos el Banco Central Europeo que comentaban justamente que pues todo lo que se ha desarrollado estos años desde la última crisis financiera pues está ahí, está preparado y listo para poner en acción si fuera necesario, pero que no se ve en ningún caso por parte de ninguno de los actores que haya una crisis de confianza en Europa. Bueno, pues esperamos que esa confianza efectivamente se mantenga durante el tiempo. Así que nada, muchas gracias por tu tiempo, Ricardo. Gracias, Vicente.